¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Esto es desde el Arco Iris, aquí soy Fergie, saludándoles aquí desde Radio UPG, emisora oficial de la Universidad Pedro de Gante, aquí en el campus Constituyentes, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Pues nada, aquí con un clima que de repente calorcito, cambia y empieza el aire muy frío, pero pues ahí la llevamos ya, ahora sí ya se siente más otoñal el asunto en cuanto a lo climatológico, y pues lo estamos disfrutando. Eso por un lado. Por otro lado, hoy va nada más que, no, y de veras hay un trafical, pero bien bonito, es viernes. Hay un trafical bien bonito. Yo andaba ahorita por los rumbos de Gonzalitos, aquí quienes conocen aquí en Monterrey, pues el tráfico terrible, terrible. Digo, nada que ver con el de la Ciudad de México, pero ya le vamos llegando, sí, en materia de contaminación que yo creo que ya rebasamos, ya con las concentraciones de tráfico vehicular andamos igual. Y precisamente es por ello que pues todavía en un rato más estará por aquí la invitada del día de hoy, una muy buena amiga, Sara García, Sara Carolina García Osuna. Ella es pues es asesora en el Partido Movimiento Ciudadano aquí en Nuevo León, es asesora de Luis Donaldo Colosio Riojas, del diputado Colosio. Y mientras ella llega, quiero hacer algunos comentarios de un tema que quedó pendiente la semana pasada, que estuvo con nosotros nuestro buen amigo Pepe Mendoza, José Mendoza de Anda. El comentario que quedó pendiente fue en el sentido de que hace 2 semanas por ahí, más o menos, se dio en la Ciudad de México, en el Congreso local de la Ciudad de México, los partidos, concretamente Morena y PRD, votaron en comisiones una iniciativa a favor, votaron a favor una iniciativa para infancias trans. ¿Qué quiere decir esto? Que si un niño, 4, 5, 6, 7, 8 años, según se percibe, y entre comillas lo digo, que es niña, pues vente, vámonos, basta con que el papá y la mamá lo lleven a la oficialía del registro civil y cambien su acta de nacimiento y ya no te llamas Juan, te llamas Juana, y ya no eres niño, eres niña. Hay una cosa, en mi opinión muy personal, esto definitivamente es una aberración, esto no tiene, es algo que no tiene pies ni cabeza, bien, vendría siendo, se dice por ahí, una forma de imposición. En mi opinión, no solamente es una imposición en cuanto, o en un tema de, vamos a decirlo tal cual, de ideología de género, sino es distorsionar desde tempranas edades la personalidad, la identidad, es violentar la personalidad e identidad y distorsionar, deformar la mentalidad de los menores de edad. A los niños yo sostengo que hay que educarlos, hay que darles educación, hay que darles formación, hay que darles las herramientas para la vida. Y si el individuo, conforme va registrando su desarrollo natural, su desarrollo físico, su desarrollo intelectual de forma natural, yo creo que lo correcto es permitir que la persona se desarrolle libremente, que la persona se desarrolle libremente, que vaya formando su criterio, su personalidad, su identidad, que va a haber una edad en que así como sabe dónde le aprietan los zapatos, así va a saber realmente en un momento dado cuál es su orientación sexual, si la tiene distinta a su genitalidad natural. Hoy le llaman al sexo que le fue asignado. A ver, yo a esta mesa le asigno un número como parte del mobiliario de una entidad, de una cabina de radio en este caso.
a esta silla, a la silla donde estoy yo le asigno un número para inventariarla. No es el sexo asignado en cuanto a las personas, es lo que genéticamente nos toca, punto. Nadie nos lo está asignando más que la naturaleza en un momento dado. Entonces, ir en contra de esto para dar salida a una agenda política muy radical, yo creo que es un error. Es, insisto, una aberración, es ir en contra, ahí sí, en mi punto de vista, en mi opinión muy personal, es ir en contra del orden natural. Si el individuo llega a una edad en que ya percibe que su tema de afectividades, de atracción sexual, es contrario a su genitalidad personal, bueno, pues que se informe también, requiere esto, es un tema también de información, de orientación, de acompañamiento muy importante, y el acompañamiento principal pues debe ser de la familia, de los amigos, los que de verdad lo son, que sí los hay, que les pueden orientar, que les pueden hacer menos difícil estos tránsitos, estas transicionalidades, ¿sí? En el momento en que determinen tomar el camino de ser o de manifestarse o identificarse como una persona transgénero, pues también se requiere un acompañamiento, una orientación, información muy importante, información del sector, información científica que venga del sector médico, de endocrinólogos, de psicólogos, de sexólogos. No nada más porque de repente digo, me gusta embarrarme como chamaco. Los niños juegan. Para los niños, un maquillaje, unas sombras, un estuche de sombras, un labial, una muñeca es un juguete. No es porque el niño se perciba niña. Es un error por donde quiera que se le vea. Que esto me ha costado un sinfín de epítetos y descalificaciones y adjetivos en las benditas redes sociales, no importa, no pasa nada, no pasa nada, o sea, todo el mundo tenemos derecho y libertad de expresarnos, esa es mi opinión. Creo que quienes defienden esto nada más por el hecho de decir es que yo he conocido o es que a mí me han dicho que las personas son felices, pues no es precisamente exacto esto, no es precisamente exacto. Solamente uno dentro de esto que conocemos como diversidad sexual, quienes lo vivimos, sabemos lo que traemos en el costal. Nadie más lo va a saber. Ni siquiera nuestros padres, porque no lo están viviendo. Lo vivimos en primera persona, y es en primera persona, informándonos y educándonos, que lo tenemos que aceptar, primero que entender, aceptar, y después exteriorizarlo, y de preferencia con nuestro círculo cercano. ¿Cuál es el círculo cercano? La familia. Va a haber quien reciba el apoyo de su familia, qué bueno. Va a haber quien reciba el rechazo, tiene que acercarse a fuentes de información seria, información científica. No, no agarrar y tomar lo que, y válgase la expresión, lo que el primer güey de la calle, que aunque seamos muy mi amistad, o que mucha hermandad, como se manejan los lenguajes en esto, me diga, porque no saben siquiera realmente lo que está pasando la persona, los conflictos internos, no porque lo vivió A, B lo va a vivir igual. No porque la experiencia de Juan, mi experiencia como persona de la diversidad sexual va a ser exactamente la misma. Ni mi experiencia va a ser la misma de un tercero. O sea, son temas de una individualidad
que deben de ser atendidos desde la clínica, desde el diagnóstico clínico, no nada más así aventados al aire, y menos politizarse, ya digo, usarse para fines políticos del desahogo o de la imposición de una agenda política muy radical. Parece que prevaleció el sentido común. Sí hubo también respuesta de grupos contrarios a ese tipo de iniciativa que hicieron la presión suficiente ante el Congreso de la Ciudad de México, que terminaron por determinar que de momento quedaba suspendida indefinidamente. La nota periodística decía indefinitivamente, que lo podemos leer como indefinida y definitivamente quedaba suspendida, o indefinidamente, cuando en términos de política nos dicen queda, se suspende o queda ahí indefinidamente, la lectura debe ser no va. Y no va porque simple y sencillamente crea conflictos, crea polarización, crea debates que no todo el mundo, no es que no esté dispuesto a sostener, sino que no tiene ni siquiera los argumentos para sostener esos debates. Entonces, ¿sabes qué? Mejor lo dejamos ahí por la paz un rato y ya después lo retomaremos. Para mí, mi lectura es de que esto se dejó en suspenso porque privó el sentido común, que sabemos muchas veces es el menos común de los sentidos. Entonces, ese comentario había quedado pendiente por mi parte la semana pasada. Quiero desahogarlo, quiero sacarlo. Ya digo, sé que no, que una generalidad no comparte mi opinión, mi punto de vista. Sin embargo, yo respeto las expresiones que se den y bueno, pues cada quien es libre de asumirlo como, o de leerlo o de entenderlo como a su criterio corresponda. Lo que no se vale es la descalificación y vaya, lejos de argumentar, pues el insulto barato. Y bueno, pues hay quien no le da para más y con eso se quedan y pues adelante, ¿no? Pero con eso demuestran su falta de conocimiento, su falta de cultura, vaya, hasta su falta de respeto para un tema que es importante, pero que lo quieren resolver a base de descalificar a quien pensamos distinto, aún dentro de esto que es de un tema de diversidad sexual. Pues también allá vemos quienes pensamos diferente. Yo no digo que el pensamiento tenga que ser plano, tenga que ser cuadrado, tenga que ser chato. Todos tenemos derecho a manifestar nuestra opinión, nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestra idea. También tenemos la obligación de aportar, de sugerir, de proponer. Pero si nomás nos quedamos a mentarnos la madre, bueno, pues está bien. Si no les da para más, pues bueno, pues nos quedamos ahí, nos atoramos en ese escalón y a ver cuándo avanzamos. Ahí no hay avance posible, no se registra ningún tipo de progresión, ni siquiera de derechos. Eso. Otra cuestión que se dio en la semana. Muy lamentable, una manifestación que se dio, sobre todo en la Ciudad de México. Volvemos a ver vandalismo, se vuelve a hablar de vandalismo, de destrozos, de desórdenes, y se invisibiliza, hasta parece que lo hacen de adrede, para invisibilizar el tema de fondo de la manifestación contra la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Esas mujeres que van y vandalizan, que hacen destrozos, más parece que les interesa que se hable de eso a que se hable del tema de fondo. Y curiosamente, el mismo día que estaban haciendo esta manifestación en la Ciudad de México, asesinan a una ciudadana de Nuevo León
presidente de la Ciudad de México, en un tema totalmente reprobable, un hecho totalmente deleznable, un hecho condenable, pero que desgraciadamente la ley es tan laxa en este país que sí pueden salir gritando y con cartulinas y demás, y gatito ni una más, y gatito nos están matando, y gatito no más feminicidios. Se da el asesinato de una mujer, de una ciudadana, que ya había sido víctima de violencia, y lo peor del caso por parte del esposo, que un día le da por hacer prácticas de bateo con la señora, y llega y con un bat acostada a la señora, llega y arremete contra ella. Y un tipo que tiene resuelto el problema económico, un tipo que por tema de dinero no tiene, pero lo tiene resuelto, pero que parece ser, esto nos deja ver que se trata de un, ¿cómo se le llama? Un psicópata, un asesino en potencia, un enfermo mental, que si la presunción de infidelidad, que si la presunción de esto, de aquello, hombre, o sea, no se resuelve así. Después un juez que resuelve liberarlo al señor que ya estaba detenido, pero lo libera, y cosa curiosa, no porque el juez haya actuado de manera contraria a la ley. El juez actúa y resuelve en consecuencia como lo marca la ley. Un caso de violencia intrafamiliar, lo cual deja fuera el tema del feminicidio. Digo que hasta la palabrita feminicidio es un asesinato cobarde, o es un intento de asesinato cobarde, vil, deleznable, condenable. El mismo concepto de feminicidio, pues no es claro, tiene muchas aristas. Hay quien dice, es que te matan por el hecho de ser mujer. No, seas mujer, seas hombre, el que va a asesinar, punto. Más allá del género de la víctima o de la persona a quien pretenda atentarse contra su vida. El salvaje va a cometer un crimen, un asesinato. En este caso le tocó a la señora. No se puede señalar al marido porque no hay forma de comprobarlo. A la señora la asesinan a bordo de su coche, le disparan 2 tiros en la nuca, una cosa así, y la matan. Se habla de que el esposo, de que puede ser el autor intelectual, pues la investigación la tienen que desahogar y la tienen que seguir. Eso es en lo que se deben de centrar, yo creo. Estos colectivos, por llamarlo de una forma elegante, estos colectivos que actúan de esta manera pues también tan salvaje, tan brutal, tan falta de raciocinio. Es que te duele más ver un muro o un monumento rayado que la vida de una mujer. No, no se trata de eso. ¿Cuántos asesinatos de mujeres se resolvieron como consecuencia de la pinta de monumentos históricos? ¿Cuántos asesinatos se han resuelto como consecuencia del vandalismo contra la propiedad privada o el patrimonio urbano, que es patrimonio de la ciudadanía, de la ciudad? ¿Cuántos delincuentes, cuántos criminales fueron detenidos y presentados ante la autoridad y se les ha iniciado una causa penal? ¿Cuántos a partir de esos actos, de esas manifestaciones, pues sí, tan furibundas, tan feroces, donde vemos cómo incluso a las mujeres policías las agreden, a medios los agreden, a representantes de medios de comunicación los agreden? ¿Esto ha resuelto algo? ¿Esto va, esas reacciones van a resolver algo?
Yo le pregunto a mujeres, amigas muy cercanas, estas manifestaciones tan violentas resuelven el que tú has sido víctima de robo, que has sido víctima de robo de tus pertenencias, de tu vehículo, o de que te asaltan en la vía pública, te quitan el teléfono celular o el dinero o la bolsa, lo que sea. Si estas manifestaciones tan ruidosas, porque lo único que hacen es ruido y llaman la atención con eso, quitan el foco del problema central, si con el ruido se resuelve la problemática, pues vamos a hacer ruido, vamos a vandalizar, vamos a pintarrajear, a destrozar el patrimonio público y el patrimonio privado. Vamos a atentar contra la propiedad privada. Si va a resolver. Si esto no resuelve nada, creo que pueden ser lo suficientemente inteligentes para replantear sus demandas, sus manifestaciones, sus consignas, y sí exigirle a la autoridad. A la autoridad no se le aplaude, se le exige, se le cuestiona, sea quien sea el titular de la autoridad. Resulta muy extraño o curioso, para no ponerlo tan así el término. La recién nombrada titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la señora Rosario Piedra Ibarra, hace un comentario donde llama a las manifestantes, pues a la orden de hacer sus manifestaciones en orden, con civilidad, a no comportarse como criminales. Creo que ninguna le contestó, ninguna de esas feroces mujeres que salieron a manifestarse con tanta furia o con furia desmedida, ninguna le refutó a la señora. ¿Por qué? Porque la señora fue impuesta por el titular del Ejecutivo desde Palacio Nacional. Entonces quiere decir que están siguiendo una línea para sus expresiones, porque bien merecía la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos una respuesta de parte de todos esos grupos feministas que tan ferozmente se han manifestado en vía pública y que le han quitado el reflector a lo que sí lo merece, al reclamo de madres, de hijas, de hermanas, de padres, de hijos, de hermanos, de todas las mujeres que han sido víctimas de asesinatos atroces, de secuestros, de levantones. Sale un grupito de mujeres con la cara cubierta. Hasta cobarde es eso, porque si no, o sea, la valentía no se demuestra vandalizando ni destruyendo. La valentía se demuestra confrontando, exigiendo a la autoridad, no haciendo destrozos. ¿Por qué no fueron y le reclamaron a la titular de Derechos Humanos Nacional? ¿Por qué nos comparas con los criminales de los que somos víctimas? Yo no vi ninguna respuesta a la expresión de la señora Piedra Ibarra, Rosario Piedra Ibarra. ¿Por qué? Porque ya digo, quizás por el hecho de que es pues es recomendada. Hubo hombres igual embosados, haciéndose pasar por mujeres en estas manifestaciones en la Ciudad de México. Me van a decir, son chicas trans. O sea, maromas cualquiera vamos a poder echar.
Justificar o defender lo indefendible, cualquiera lo podemos hacer, con cualquier tipo de expresión. La realidad, los hechos son los que hablan por sí mismos. Entonces, puede y debe haber exigencia hacia la autoridad, hacia las figuras de autoridad, hacia las instituciones, aunque las hayan mandado al diablo y aunque las están mandando al demonio, las instituciones. Debe de haber una exigencia, debe de haber un reclamo, debe de levantarse la voz. El destrozo está de más. No es que preocupen más los monumentos pintarrajeados, los vidrios rotos, los lugares donde hagan saqueos. Pues eso es material. Eso se repone, se repara, se hace la reparación y punto. Pero con eso le quitan importancia y no se la quita quienes nos inconformamos con ese tipo de manifestaciones. Nosotros no le estamos quitando la importancia al hecho del asesinato de una mujer, o de la violación de una mujer, o del secuestro de una mujer. Nosotros con nuestro reclamo, o sea, con nuestra rechazo a la violencia, no le estamos quitando la importancia. Se la están quitando quienes están haciendo precisamente ese tipo incurriendo en ese tipo de conductas para llamar la atención y para verse muy ofendidas. Eso es más circo. Esa es mi opinión muy personal. Pero yo digo, eso es más circo que ganas de resolver, que ganas de que se aplique efectivamente la ley, de que al delincuente, que al criminal, que al violador, que al secuestrador, que al asesino, se le aplique la ley con todo rigor. Entonces, vamos a dejar de politizar el tema, vamos a exigirle realmente a la autoridad y se van a empezar a resolver expedientes. Si eso es efectivamente lo que les mueve a este tipo de manifestaciones. Si no es ese el interés legítimo, pues dejen de estar fregando, dejen de estar ahí haciendo destrozos y siendo el foco de atención, que más bien parece que eso es lo que quieren, ser el foco de atención, tener el reflector aquí y no en lo que verdaderamente importa. Eso. ¿Qué otras cosas hay pendientes de comentar? El 14 de noviembre se votó en el Senado de la República, creo que ya lo hemos comentado, pero es un asunto que hay que darle seguimiento, porque no hay información. Se votó el 14 de noviembre en el Senado de la República la desaparición del programa de salud Seguro Popular. Para quienes no tengan el contexto general, Seguro Popular se creó como una forma de darle seguridad social, o sea, en el tema de salud, a todas aquellas personas que carecían, que no estaban insertas en un programa de salud, Seguro Social, ISSSTE, Pemex, Sedena, no sé. Todas esas personas que a la postre sumaron 53 millones de ciudadanos afiliados al programa, pues el 14 de noviembre el Senado de la República de un plumazo los dejó ya sin el servicio de Seguro Popular. Sí se están dando consultas, el programa ya deja de surtir efecto a partir del 1 de enero de 2020, estamos a 2 días de concluir noviembre, o sea que nos quedan 32, 33 días del año 2019, y el 1 de enero del 2020 deja de funcionar Seguro Popular y entra en vigor, entra en operaciones el INSABI, Instituto Nacional para la Salud o el Bienestar, una cosa así, del que no conocemos reglas operativas,
No sabemos porque no hay la información, porque ni siquiera la Comisión de Salud del Congreso de aquí del Estado de Nuevo León ha recibido la información de cómo va a operar esto del INSABI. Si las personas que tienen sus pólizas de afiliación a Seguro Popular que caducan las vigencias, sea en el año 2020, 2021 o 2022, si estas pólizas se va a respetar esa vigencia, no lo sabemos. Si quienes se nos vence el mes que entra, o sea, en enero o en diciembre, perdón, vamos a poder reafiliarnos al programa, no hay información, no hay nada que nos dé ningún tipo de orientación, no hay certeza, no hay nada para saber qué va a pasar en el tema de salud en cuanto a los servicios y cobertura de padecimientos y situaciones que cubría Seguro Popular. No hay nada al respecto. ¿Cómo va a operar INSABI? Desconocemos. Se va a tener que afiliar la gente, va a haber un sistema de reafiliación, o simple y sencillamente con llegar y decir quiero que me consulten porque tengo esto. Si eso fuera, pues qué padre, ¿no? Nos dicen, el discurso oficial ha sido en el sentido de que va a haber salud y medicinas gratis. Pues sí, pero tiene que haber un protocolo, tiene que haber una regla operativa para esto, tiene que haber la certeza. Hay dentro del programa Seguro Popular, hay un programa para gastos catastróficos. El programa de gastos catastróficos de Seguro Popular, ¿qué es lo que cubría? La atención, o sea, desde el diagnóstico, las consultas, la atención integral, procesos quirúrgicos en su caso, los medicamentos, de aquellas personas pacientes de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, cáncer, pacientes seropositivos, o personas que requiriesen, no sé, una prótesis, un implante coclear. El implante coclear es para aquellas personas con problemas auditivos. Esto estaba considerado dentro del programa de gastos catastróficos. En algún trascendido he leído que gastos catastróficos desaparece también. Si esto fuera cierto, que gastos catastróficos de Seguro Popular desaparece, hay una cantidad enorme de personas, ya no voy a decir en el país, nada más aquí en el estado de Nuevo León, a los que van a dejar en la banqueta. Una quimioterapia para un paciente de cáncer, sea menor de edad, o sea, sean niños o adultos mayores, no cuesta 3 pesos una quimioterapia. Medicamentos antirretrovirales para pacientes seropositivos, esto es pacientes VIH-Sida, los medicamentos no cuestan 3 pesos. Los antirretrovirales es un tema muy costoso. Tampoco se trata de decir, vamos a comprar barato. Se trata de que el Estado garantice ese acceso a la salud con lo que se necesita, no con lo que sea barato. Lo barato a veces sale caro. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Lo barato sale caro. Un implante coclear, un aparato para sordera, baratos cuestan 15,000 pesos. Baratos. Entonces, ¿qué va a pasar con el programa de gastos catastróficos con ese segmento que estaba en lo que es Seguro Popular? No sabemos, no se han publicado reglas operativas, no se ha ofrecido una conferencia de prensa de parte del sector salud, del secretario de salud, el señor se me va el nombre, Jorge Alcocer. No sé si es médico, si es otro político más metido a un ramo del que desconoce todo, no lo sé,
creo que es médico Jorge Alcocer, que por cierto se aventó la puntada de decir en un momento dado que si los niños, los adolescentes pacientes de cáncer, no les pasa nada si no reciben la quimioterapia, no les va a pasar nada. Quizás el señor nunca ha sido paciente de cáncer, quizás en su familia no ha habido alguien, ojalá y que nunca lo haya, porque eso a nadie se le desea, pero si en su entorno cercano, o como dicen los políticos, si en su círculo rojo hay alguien en esa condición, pues ojalá y tengan los recursos, que me imagino que sí los tienen, para atenderse. Porque una persona que está en un programa de seguridad social pagada por el Estado, o sea, por el gobierno federal, proporcionado por el gobierno federal, una persona que está en esas condiciones no tiene para pagar sesiones de quimioterapia que a veces son semanales y que cuestan un dinero. Hay pacientes seropositivos por el problema de VIH y SIDA que sí tienen para los recursos para accesar a consultas caras con infectólogos privados y que les van a garantizar el acceso a los retrovirales de última generación, lo que se está usando en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, no sé, que no es precisamente barato. Pero quienes llevan esquemas, incluso económicos, de un medicamento que le cuesta 13,000 pesos al mes nada más de medicamento, o pagan renta, o pagan servicios, o comen, o acceden al medicamento. Entonces, pues vamos a seguir tocando puertas, vamos a seguir buscando respuesta a esta problemática de la desaparición, que representa la desaparición ya por un voto del Senado de la República de este programa de beneficio social en el tema de salud, de esto que se llamó Seguro Popular. No hubo, hasta donde yo sé, no hubo mesas de trabajo, no hubo una consulta ciudadana, como ahora se usan consultas a mano alzada, para preguntarle a la población, porque si hubiera habido una consulta a mano alzada, o de que venga y vote en las casillas que quieran, las mesas que quiera, si desaparece el Seguro Popular, yo estoy seguro que ese pueblo bueno y sabio que votó por el régimen que tenemos en el país hoy, yo tengo la plena seguridad de que toda esa gente, que esos 30,110,327 o lo que sea, que votaron por esto, hubieran dicho que no se desapareciera. Porque esos que votaron por esto, la mayoría, son beneficiarios del Seguro Popular. Y no lo digo de oídas, lo digo porque lo sé, porque me consta que mucha gente que es beneficiaria de esto, no, pero es que nos van a dar las medicinas gratis. Te están saliendo gratis, pero te está saliendo gratis lo que es para tu padecimiento específico. Si por gratis me van a decir que les van a dar a un paciente de cáncer para que no le duela, le vamos a estar dando paracetamol, hombre. ¿Sí? A los pacientes seropositivos, ya digo, esquemas baratos de medicamento. Estamos hablando de 13,000, un promedio de 13,000, 14,000, 15,000 pesos al mes. ¿Qué les vamos a dar? Pues para que se sientan un poco mejor, pero nomás porque es gratis. Yo creo que eso es pegarse un tiro en el pie. Hay temas como la salud, y en ese orden, la salud, la seguridad, la educación de un país, de la población de un país. Creo yo que esos temas no deben de ser sujetos de austeridades, de ahorros, de regateos, ni siquiera de
política, de politizarse. Son temas que el Estado está obligado a garantizar constitucionalmente a la ciudadanía. Entonces, aceptar lo contrario, pues o hacer lo contrario, proceder en contrario, es darse un tiro en el pie. Es tanta la necesidad de ahorro para cumplir con los programas asistencialistas que se están dando. 150,000 jóvenes acaban de desertar del programa de Construyendo el Futuro. ¿Por qué? ¿Por baquetones? Hubiera dicho mi madre, ¿por baquetones? ¿O porque el programa es un petardo? Porque el programa es un fiasco, porque el programa dichoso es un fraude. Ahí la dejo. Si efectivamente les ofrecieron una beca de 3,600 pesos mensuales, que no se los iban a dar a ellos, después resultó que se les iban a dar a las empresas para que les abrieran plazas laborales para la capacitación, y ya en su momento, si el individuo resulta apto para lo laboral, pues te contratamos. ¿Qué habrá pasado? A lo mejor le fallaron a las empresas con el recurso. El empresario dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a pagar de mi bolsa. A mí me dijeron, dale el trabajo, el dinero te lo doy yo para que tú le pagues. ¿Qué habrá pasado? Que no hubo el dinero para cubrir esos pagos, esos apoyos, porque son apoyos de un programa asistencialista. Pues el empresario no. A mí me dijeron que me lo iba a dar gobierno, yo no voy a estar esperando a que el gobierno me reembolse. Hay que esperar que el gobierno me deposite aquí para que tengas el dinero en tu... Y por eso están desertando. Y porque también tenemos que ser justos. También hay mucho joven que sí se compromete y que sí quieren trabajar y que sí quieren capacitarse para ser útiles. Ya no vamos a decir a la sociedad, ya no vamos a decir al país que trabaje, que sea útil para sí mismo, para su manutención, en un momento dado para la manutención de sus hijos. Porque cuántos de esos jóvenes, pues resulta que también en una de esas sean padres o madres de familia. Y qué bueno. Pero necesitan, ya si a lo mejor si están en esas condiciones, ya no les dicen papá, les dicen palpán. Y si no hay el recurso, si no llegan los 3,600 ofrecidos, prometidos, pues va a desertar. ¿Sabes qué? Esto no me deja. Yo tengo una mujer y un hijo que mantener. Entonces, vamos preguntándonos, vamos poniendo los temas en la mesa a tratar de entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Porque tenemos que mantener una boca más en este país de un dictadorcete en fuga. Por eso quizás se jinetee el dinero de los programas asistenciales. No lo sabemos. No lo sabemos, lo ignoramos totalmente. Entonces, sí es bueno, sí es necesario poner los puntos sobre las IES, sí es necesario tocar los temas, expresarlos, preguntarnos, cuestionarle a la autoridad y esperar respuesta. Y si no llega la respuesta, no vamos a salir a incendiar tarimas, no vamos a salir a vandalizar monumentos y edificios públicos ni propiedad privada. Pero sí vamos a seguir exigiendo respuesta de parte de la autoridad, de parte del Estado. Llegó por fin la doctora Sara Carolina García Osuna. Pensé que ya no llegaron, pero... Ya llegó
el tráfico está insoportable, está insufrible. Yo andaba allá por Gonzalitos, olvídate, una cosa terrible. Sí, ¿Cómo sí, una estás? disculpa. ¿Cómo estás, doctora? Muy ¿Doctora bien. en ciencias ocultas? No. No. En políticas de bienestar social. Políticas de bienestar social. Yo le puse ahí políticas sociales porque no me había acordado del tema de bienestar. Digo, ahora que está de moda hablar de bienestar. Está de moda hablar de bienestar. Así es, de la Secretaría del Bienestar, por ahí hay una secretaría, ¿no? Lo que era CDSO, la Secretaría de Desarrollo Social, pasó a ser ahora Secretaría del Bienestar. No sé de quién, pero del bienestar. Ya no tenemos tiempo. ¿O sí? Un ratito, claro que sí, Sara. Justamente estabas hablando de esto que está sucediendo con las mujeres, supongo. Oui, Justamente, en realidad a veces nos ponemos de acuerdo para hablar de los temas, a veces no, pero justamente yo quería hablar contigo de ese tema. Pues adelante. Porque he visto tus posturas en redes sociales y... Ya me va a mentar la madre. Y no concuerdo del todo, ¿no? No, y es muy sano, ahí es donde se puede dar y se debe de dar la discusión, el debate, el intercambio de... Y es que justamente es una cuestión de debate en cuanto a cuál es la lucha que queremos hacer las mujeres, ¿no? Porque hay dos temas que son muy debatibles, ¿no? Y que justamente recuerdo en algún foro en el que estuve, se hablaba de dos polos. O sea, las mujeres pueden o bien hacer luchas para que sus derechos se reivindiquen o hacer acuerdos. Lo que está sucediendo en la sociedad es que no logramos los acuerdos suficientes para reivindicar nuestros derechos. Y en algún momento la lucha tiene que darse, ¿no? Tiene que haber esta manifestación quizás violenta, y sí, es violenta, ¿no? Sin duda. Hay violencia en lo que se generan en estas manifestaciones, pero de alguna manera tiene que suceder, ¿no? Y lo han dicho, ¿no? En algunos otros foros, que la revolución no se dio por sí sola, ¿no? Entendemos que no es la forma quizás, pero entonces, ¿en qué momento vamos a ser escuchadas? ¿No? Pues si los acuerdos no se logran, o si tiene que pasar demasiado tiempo para poderlos lograr, ¿no? Entonces es mi humilde opinión. En algún momento hay que luchar. En algún momento hay que luchar, en algún momento hay que hacer acuerdos, pero cuando los acuerdos no llegan, estas manifestaciones de guerra, digamos, de combate, se tienen que dar. O sea, es parte del mismo proceso histórico y de la evolución del tema que en este caso se quiere reivindicar. ¿De la evolución social? ¿De la evolución de la sociedad? De la evolución de la sociedad. Lo mejor sería que fuera de manera pacífica, ¿verdad? Pero no, en realidad no se logra mucho en esas circunstancias, y a veces tiene que haber este enfrentamiento, ¿no? Y yo lo asocio mucho como en el tema de las parejas, ¿no? El tema de la pareja, y que también tiene que ver con el tema del género. En la pareja o llegas a acuerdos o batallas, o batallas en el sentido de que tienes estas batallas cotidianas con tu pareja, compañero o cónyuge, ya sea que cohabite, no esté en el matrimonio, y entonces cuando no hay acuerdos... ¿Cuál es la otra figura? ¿Con tu concubino o concubina? Cuando no hay acuerdos, entonces... Ajá, con la concubina, que es después de los 2 años, ¿verdad? Concubino, concubina, amante, de acuerdo al Código Civil de Nuevo León. Pero cuando no hay acuerdos con la pareja, entonces, pues tienes una batalla cotidiana y una lucha constante que en algún momento puede llegar a una ruptura o a una reconstrucción de la pareja, y a visualizarse de modo distinto, y a tener estos roles quizás flexibles que ahora tendrían, que se tienen que dar, ¿no? Porque en las sociedades evolucionadas en las que estamos, pero en definitiva siempre va a haber estos dos polos, la lucha y el acuerdo, y lo pongo en la micro dimensión de la pareja, porque creo que a lo mejor puede haber rupturas con estas batallas, pero son rupturas que ayudan, que no necesariamente van hacia una destrucción, sino a reconstruir, a deconstruir
de cómo ve la sociedad el tema hacia las mujeres, ¿no? Y también tiene mucho que ver con el tema de los paradigmas, ¿no? O sea, es de alguna forma, y la familia, de hecho, recuerdo autoras que señalan este tema, que señalan que no necesariamente un conflicto, o en este caso una batalla, una lucha, una guerra, va a llevar en el caso de las familias, hay una autora que dice eso, no necesariamente los conflictos llevan a separaciones, sino a reconstrucciones para innovar, para hacer las cosas de modo distinto, que te lleven hacia otra dimensión, ¿no? Que quizás no conocemos ahorita, porque también otras autoras han señalado que la lucha de la mujer y todo lo que se vaya a lograr en ese sentido, no sabemos exactamente hacia dónde nos llevará, pero lo que sí sabemos que vamos a reivindicar los derechos a como de lugar. Ok. Bueno, en primera instancia sí. Tienes razón. Sin embargo, aquí yo o sea, y lo que estaba yo planteando ahorita. A ver. Que no escuché, sí. Esta violencia manifestada o expresada como forma de reclamo o a guisa de reclamo, esta violencia ejercida, ¿ha resuelto algo? Más allá de confrontar y polarizar el entorno social. O sea, se ha resuelto un crimen, se le ha devuelto la tranquilidad a una víctima de violación, se le está garantizando a la mujer o a la sociedad en su conjunto, porque no es un tema nada más de mujeres la violencia, la criminalidad, podemos ser víctimas todos. Con estas manifestaciones violentas, con esa desazón que termina dándose socialmente, se está consiguiendo algo. Pues podemos decir que más allá de quitarle, le quitan el reflector al problema central. ¿Cuál es el problema central? Los asesinatos, violaciones, secuestros, toda esa parte, y parece que es adrede, que buscan que el reflector se vaya hacia la violencia ejercida en la manifestación. Digamos, en México es reciente estas manifestaciones, ¿no? Realmente digamos que no llevamos mucho tiempo, y yo creo que apenas se están gestando. Hay otros países en Chile, por ejemplo, que hay mucho más manifestación, y también en otros países que digamos que ya han avanzado después de eso y han logrado, pero yo viéndolo desde la historia, ¿no? Desde la historia, de algún modo, la violencia genera violencia, ¿no? Y eso estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, estas manifestaciones, justamente eso es, una manifestación de que se está en contra de algo, ¿no? Y en ese sentido, la manifestación idealmente debería de ser pacífica, no lo es en este caso, pero más allá de si eso no pacífica, tu pregunta es, ¿soluciona algo? Yo creo que en el corto plazo lo que vemos es que quizás no como quisiéramos. Sin embargo, sí es vista como una forma de manifestación. Digamos que yo esperaría que en el mediano y largo plazo esto reivindique, de fruto, y reivindique de algún modo la lucha, y sobre todo que los reflectores se vayan, o sea, ¿hacia qué? Al problema central, al problema fundamental. Hacia que en realidad se vea como una cuestión de digamos que le estamos dando la guerra a lo que está sucediendo, a los feminicidios. O sea, no queremos eso, ¿no? Y de alguna manera yo esperaría que tuviera no solución, digamos, inmediata, de ver una... Sería lo deseable, pero en realidad no creo que vaya como tal
a solucionar el problema de los feminicidios, obviamente no, pero como una libre expresión hay que permitirlo y es parte de los sucesos históricos, de los acontecimientos históricos que se tienen que dar para que la sociedad voltee a ver el problema, para visibilizarlo. Eso es lo más importante, ¿no? Estas manifestaciones y cualquier, inclusive, diseño de reformas a la ley, por ejemplo, de conceptos que queramos incluir y que no se conozcan, es una visibilización, un reconocimiento. Ahorita no se reconoce, ahorita no se le da la importancia. Pues para que se le dé la importancia tiene que suceder esto. O sea, el objetivo final de estas manifestaciones es visibilizar el problema. Si se visibiliza de una manera negativa, ya es una connotación que le puede dar la sociedad, o una manera positiva es otra connotación, pero al final del día es visibilizar, está sucediendo esto y estamos en contra de que suceda. Entonces es que la sociedad voltee y reflexione, al menos si no, si no conoce el problema, que esta manifestación haga que se pregunte, al menos, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? Y en esa reflexión esperamos que haya a posteriori pues un diálogo con la sociedad, ¿no? Y en ese sentido llegar a tener posturas y a lograr acuerdos. Nuestra ¿no? sociedad... Final, o sea, es parte de la democracia, ¿no? Nuestra sociedad es reflexiva. Hay que lograr, hay que buscar que lo sea, ¿no? Y creo que estas manifestaciones son una manera en la que podemos hacer que exista en primera instancia una pregunta o un asombro, una sorpresa, y que la sorpresa se convierta en una pregunta, en una reflexión, en un análisis, en un diálogo que lleve finalmente a la democracia, ¿no? Que finalmente lleve a la democracia, que es lo que buscamos, a los acuerdos que después del diálogo que pudieran haber, ¿no? Como tú y yo, que estamos dialogando en este momento del tema, al final del día esperaríamos que llegáramos a algo concluyente, ¿no? Y eso... Un hecho concreto. En la manifestación, pues no, por eso digo, no se va a dar en ese momento inmediato, pero sí en un corto, en un mediano largo plazo, con estas manifestaciones se tiene que llegar a ese, digamos, proceso final, a esa evolución dentro de estos elementos que subraye que se tendrían que dar para que la sociedad al final reflexione y llegue a una conclusión. Y en ese sentido, pues esperamos que hayan acuerdos, ¿no? Acuerdos, y pues básicamente eso es lo que me gustaría poner sobre la mesa, y tener también una opinión de vuelta, si es posible, por el tiempo, para llegar a una conclusión también en ese sentido, ¿no? Siendo análogos en lo que estamos platicando. ¿Cuándo vienes de vuelta, Sara? Digo, ya sabes dónde es. ya va a ser más sencillo. No, pues yo también tengo que hacer, pero está bien. Cuando me invites... Tú sabes que tú tienes derecho de picaporte. Son tú y otras personas que tienen derecho de picaporte aquí, y cuando hay espacio, ahora sí que yo me vengo ese día. Ahora ya estás. Es importante lo que señalas, es importante, es necesario, es importante, como dices, reflexionarlo, plantearlo, ponerlo en la mesa y tratar de encontrarle, sobre todo, razón a lo que yo digo, o sea, la violencia, que es una sin razón. Es la doctora Sara Carolina García Osuna, porque nos quedamos en lo de Sara García, nos van a decir, ay, oye, qué joven está. No, pues es una mujer joven, doctora en políticas de bienestar social, asesora de la bancada de Movimiento Ciudadano aquí en el Congreso del Estado de Nuevo León. Vamos a tener otra plática próximamente con ella sobre este mismo tema, para poner todo en la mesa y tratar de ofrecer un panorama más amplio. Por hoy es todo, pues ya nos ganó el tiempo. Hoy en la posada acá de grupo de compañeros, locutores que tienen sus espacios aquí en Radio UPG. Pásensela bonito, con los mejores deseos. Y pues los demás, digo, todos quienes se conectan, comparten, que tengan muy buen fin de semana. Ya saben, si toman no manejen, si manejan no tomen, si toman invitan.
Pásensela bien, buen fin de semana. Gracias, Enrique Sánchez. Esto ha sido Desde el Arco Iris y ya saben, si la naturaleza es diversa, es natural que seamos diversos. Soy Fergin, me despido y nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego.